Como decíamos, agregamos algunos textos, un texto sobre el siglo de las luces de Carpentier, un texto sobre cultura y béisbol en Cuba, y algunas crónicas escritas posteriormente a la aparición de este libro. Fundamentalmente, las crónicas, primero, los ensayos. Los ensayos son ensayos breves, ensayos que andan entre las 10, 15, 20 páginas, de temas diversos. Estas no son mis gafas, las gafas, traje el estuche, pero no traje las gafas, así que esto es una historia. Son ensayos sobre la percepción de La Habana en la literatura cubana y el mercado, al que se refería Yamil, un estudio sobre España bajo las bombas y la consagración de la primavera de Carpentier, el del siglo de las luces, Revolución, Utopía y Libertad en el siglo de las luces, un par de textos sobre el de Victoria Nasalación y el jesuita de la literatura. Virgilio Piñera, por favor. 2 textos sobre Virgilio Piñera, uno sobre el arte de la novela, Rodolfo Wald, Chachi, en fin. Las obsesiones tienen que ver con el periodismo, la pelota y la literatura. Y el apartado de las crónicas, fundamentalmente, tiene que ver con crónicas de carácter cultural, porque un poco antes de publicar este libro habíamos publicado con la Oficina Cubana de IPS el libro La Memoria y el Olvido, donde reuníamos las crónicas publicadas entre 2006 y 2011 para esta agencia de prensa, y aquí tomamos fundamentalmente las de carácter cultural. Como en las presentaciones de libros generalmente le toca a los autores hacer una intervención, y en esa intervención a los autores lo mejor que les queda es hablar bien de ellos mismos, yo no voy a someterlos a esa tortura, y simplemente quiero compartir con ustedes una de las crónicas que está en este libro. Y lo quiero hacer porque, aunque muchas veces este periodismo que yo hago circula en Cuba a través de la red del correo electrónico, es decir, cuando salen publicadas por la agencia IPS, después estas crónicas su primer destino es en el sitio de IPS Cuba, un apartado que se llama La Esquina de Padura, donde se publican mensualmente un grupo de crónicas, entre ellas una mía. Y muchas veces hay personas que copian estas crónicas y las pasan por el correo electrónico, y los que tienen correo electrónico, acceso al correo electrónico y están en estas listas, muchas veces leen estas crónicas, pero ninguna nunca se ha publicado en un periódico cubano. Los periódicos cubanos consideran, evidentemente, aunque muchas veces reproducen trabajo, dicen, tomado de IPS, consideran que mi periodismo no es adecuado para los cánones del periodismo que se publica en Cuba por los medios oficiales. A pesar de eso, estos trabajos circulan, y esta crónica específicamente que voy a leer, incluso me ha pasado algo muy curioso, y es que vino a mi casa el otro día un joven cineasta que quiere hacer un pequeño corto de ficción a partir de esta crónica. Es decir, que tiene una circulación mucho más amplia que la original de la agencia IPS, pero no tan amplia como a mí me gustaría si se reprodujera en algunos periódicos cubanos. La crónica que voy a leer hoy se llama Urbanidad. Y que conste que yo trabajé 15 años en periódicos y revistas cubanas, fui miembro de la redacción del Caimán Barbudo, fui reportero de Juventud Rebelde. Mañana presentamos en La Cabaña la selección de algunos de los textos que yo publiqué en Juventud Rebelde en los años 80. Después fui jefe de redacción de la Gaceta de Cuba, es decir, que he trabajado en la prensa cubana. Sé cómo se mueve la prensa cubana, pero la prensa cubana prefiere ser más como
la que no iba a ser triunfalista que la que tenemos actualmente. Como le dije, esta crónica se llama Urbanidad y tiene un subtítulo: Urbanidad, ¿cuántos desmanes se cometen en tu ausencia? Un hombre en la azotea de su casa fuma con la vista perdida en un punto impreciso, lejano, quizás dentro de sí mismo, a juzgar por la concentración con que observa. Apenas presta atención al cigarro que consume, absorto en su contemplación o tal vez meditaciones. Da una última calada al cigarro y, con gesto preciso, casi elegante, dispara al aire la colilla, propulsándola con sus dedos. La colilla, convertida por ese vuelo final en un cabo de cigarro, va a aterrizar en la terraza de los vecinos, junto a otras dos que ya había lanzado el pensativo fumador de la azotea. A juzgar por el modo en que el hombre ha lanzado hacia su último destino la colilla del cigarro, se diría que lo ha hecho sin conciencia de su acto. Y tal conclusión sería acertada. El hombre, al subir a la azotea, no pensó por un instante en llevar consigo un cenicero, aunque no habría olvidado nunca sus cigarros y la fosforera. Como mismo lanzó el cabo hacia la terraza de los vecinos, pudo haberla tirado en su propia azotea, pero como le gusta tanto el gesto de alejar de sí el resto final del cigarro, ha puesto en práctica su bien aceitada habilidad de colocarlo sobre el dedo pulgar y dispararlo con el índice. El hombre, en última instancia, ha actuado mecánica y reflexiva, espontáneamente, al enviar las colillas hacia la terraza de los vecinos. En dos palabras, lo ha hecho sin pensar demasiado y como si no le importara su acto ni sus consecuencias. Pero el fumador de la azotea no ha estado en realidad tan absorto. Cuando más concentrado parecía estar en sus cavilaciones, de vez en cuando sus pies se han movido rítmicamente y sus labios han reproducido el sonido que, 2 casas más allá de la suya, proyecta a todo volumen un reproductor de audio que regala a sus propietarios la melodía, es un decir, de un fañoso reggaetón. Esos vecinos, cada día, a cualquier hora, encienden el reproductor y disfrutan ostensiblemente de la música, es otro decir, del reggaetón de moda. Los fines de semana comienzan la audición bien temprano en la mañana y la terminan ya avanzada la noche. Colocan el audio de su equipo en el máximo volumen que es capaz de emitir, pues así ellos disfrutan mejor del reggaetón. Y lo hacen sin conciencia de lo que genera su acto. Los vecinos del reggaetón permanente ya se han acostumbrado a escuchar la música a toda hora y siempre al mayor volumen, y también se han adaptado a vivir respirando el hedor que, 2 casas más allá de la suya, expele la cochiquera que otros vecinos construyeron en su patio y que, en verdad, limpian cada vez que pueden, aunque no pueden mucho, pues el agua en esa zona de La Habana llega a las casas cada 4 días y su escasez genera los consabidos problemas. En cualquier caso, desde su próspero chiquero, esos vecinos regalan a la cuadra la fetidez generada por sus cerdos. Y lo hacen sin importarle demasiado los efectos que provoca su actividad o inactividad higiénica, pues lo que más les preocupa es el crecimiento de los cerdos que, con su carne y grasa, les garantizan la existencia. La cadena de desmanes pudiera ser seguida hasta el final de la cuadra, porque otros vecinos barren su casa y lanzan a la acera la basura que incluye deposiciones de sus perros. Otro vecino parquea su moto en la misma acera, como están las cosas debe tenerla cerca, no se la vayan a robar, donde cuando llegue el agua la friega para tenerla reluciente, como a él le gusta, sin preocuparse por interrumpirle el paso a los transeúntes, menos por hacer correr la mugre y muchísimo menos por haber tirado a la calle la lata de cerveza que, exultante, ha bebido mientras pule su propiedad. Pero todavía hay otro que, como si fuese lo más natural del mundo, saca la basura ya hediente cuando acaba de pasar el camión colector. Otro
Aunque la basura y los cerdos apesten y la música del reggaetón casi perfore sus tímpanos, es capaz de colocar en plena acera un sillón de hierro para, en short y sin camisa, tomar la brisa, es un decir, y ver pasar a la gente. La cadena de desmanes en realidad no termina allí. Cruza la calle lateral, también la frontal, continúa con similares o nuevas manifestaciones y se propaga por el barrio, el municipio, la ciudad, el país. Se mueve como una plaga, una pandemia o peor aún, porque su origen no es un virus o una bacteria, sino algo mucho más intangible, pero peligroso. Es un estado de ánimo. No creo para nada que Cuba sea el único país del mundo donde se produzcan manifestaciones de falta de urbanidad y respeto a la propiedad, el derecho y la privacidad ajena. Imagino, solo imagino, que algo similar puede ocurrir, solo digamos, en el devastado y analfabeto Haití, la pobrísima Burundi o la superpoblada y tuberculosa Bombay. Tampoco pienso que estas actitudes sean nuevas entre nosotros. De alguna manera se practicaron en barrios insalubres y dejados de la mano de Dios, en zonas de alta concentración de personas y por consiguiente de insultante promiscuidad. Lo que sí creo y pienso es que ese estado de ánimo caracterizado por la indolencia, la falta de conciencia en las consecuencias para los otros de los actos propios, la prevalencia de nuestros problemas, lo mío primero, como ustedes recuerdan, proclamaba el eslogan oficial, y el desprecio por los conflictos y derechos de los otros se ha entronizado en la vida cubana de un modo que ya ni siquiera calificaría de alarmante, porque ha pasado a ser natural. La crisis de los años 1990, durante los cuales la gente en la isla se jugó la supervivencia, el fraccionamiento de los estratos sociales que a partir de entonces comenzó a producirse y no ha dejado de crecer, los consabidos problemas en la educación con el éxodo de viejos y mejor formados maestros, las necesidades económicas permanentes en una ciudadanía que por el resultado de su trabajo obtiene un salario insuficiente para vivir, el quiebre de valores morales antes arraigados, entre otras, son las causas que han permitido, primero, el crecimiento de la marginalidad y de manera mucho más abarcadora, la indolencia de las actitudes sociales, cotidianas y de convivencia de un % creciente de la población. Si las razones muy concretas antes anotadas tienen un peso enorme en el proceso de generación de estos fenómenos, también habría que anotar como la causa de su florecimiento la pérdida de autoridad que se ha vivido. Si bien es cierto que en la esfera política los controles se han mantenido con sus altos niveles de eficiencia, en la social se ha producido una distensión en la misma medida en que el Estado no ha sido ni es capaz de garantizarle a los individuos todos los medios necesarios para hacer una vida segura y digna. El quiebre de esta relación introdujo la relajación, y la relajación el crecimiento de la indolencia a través de la pérdida de las normas más elementales de urbanidad y convivencia que deben imperar en una sociedad que se considere civilizada, gobernada. Uno de los vecinos de la cuadra de los primeros párrafos, que no lanza colillas, ni cría cerdos, ni agrede oídos con reggaetones, ni friega su moto en la acera, más de una vez ha pensado en la alternativa de denunciar a los que lo incordian física, sonora, olfativamente su privacidad hogareña. Antes probó el recurso del diálogo con sus agresores y alguna mejora consiguió, aunque debió sufrir la mala cara de los que se consideraban limitados en sus propios derechos. Pongo música en mi casa, la acera es libre, vivo de los puercos, le dijeron. Y presiente que un nuevo reclamo podría terminar en reacciones desagradables, incluso violentas. Por ello, ha pensado en acudir a la única autoridad a su alcance, la policía. Paréntesis, los hijos del delegado al Poder Popular son adictos al reggaetón y también crían cerdos. Pero, luego de haber mostrado el rostro luego de haber mostrado el rostro en sus reclamos previos, asume que los denunciados de inmediato sabrán
el origen de la queja y teme por las consecuencias. Además, ¿qué ley regula el mal olor? ¿Cuál es la medida de una música que moleste a otros? La perspectiva de las denuncias no parecen promisorias, pues, además, supuesto el caso de la intervención policial, la autoridad, ¿qué ocurrirá cuando los agentes se alejen? La piedra vengadora que le puede quebrar un cristal de la ventana, ¿de dónde salió? Recuerden además que el metro cuadrado de cristal nevado anda por los 30 CUC si los consigues. Mientras, el tsunami del fatal estado de ánimo sigue creciendo y propagándose. La muerte de las leyes existentes, pero muchas veces no escritas de la urbanidad y la convivencia pueden intentar resucitarse con actos punitivos, pero mientras no se llegue a la raíz, cualquier poda será una solución temporal. Y la raíz está en las condiciones de vida de las personas y en la educación. Las crisis no solo alteran las estructuras de una sociedad, también afectan su salud. Y la sociedad cubana está hoy enferma de indolencia, pérdida de valores, falta de respeto por el otro y ausencia creciente de urbanidad. Y los desmanes que genera esa insuficiencia siguen creciendo, diría que, lamentablemente, casi indetenibles. Muchas gracias.